Hace muchos años, una princesa tlaxcalteca llamada Iztaccíhuatl quedó profundamente enamorada de un guerrero de nombre Popocatépetl, y este a su vez estaba enamorado de la princesa Iztaccíhuatl. Eran tiempos muy oscuros de guerra entre tlaxcaltecas y mexicas. Popocatépetl tenía que ir a la batalla, no sin antes pedir la mano de la bella doncella, a lo que el padre se la concedió con la condición de que regresara sano y salvo de la guerra, para que pudiera casarse con su hija. Popocatépetl aceptó y se marchó a la guerra, mientras la princesa Iztaccíhuatl esperaba impaciente a su amado. Sin embargo, sucedió que un rival de Popocatépetl, que también estaba enamorado de la joven, engañó a Iztaccíhuatl diciéndole que Popo había muerto en la batalla. Ante tal noticia, el dolor de Iztaccíhuatl fue tanto que se dice que murió de tristeza, algo siendo la sorpresa que al poco tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso de aquel combate, muy feliz porque se iba a casar con su amada, cuando le dieron la fatal noticia de que su prometida había muerto. Embargado también en la tristeza, Popocatépetl enterró a su amada frente al sol, y él se quedó resguardando su tumba junto a una antorcha. Con el tiempo, la nieve cubrió ambos cuerpos, hasta que se formaron dos montañas una junto a la otra. Iztaccíhuatl se convirtió en un volcán que no estaba activo, mientras se dice que cuando Popocatépetl, el volcán activo, se acuerda de su princesa Iztaccíhuatl, tiembla y su antorcha vuelve a encenderse, por el recuerdo de su amada. ¿Conoces la leyenda de la Peña del Diablo? Antes de que las casas inundaran el centro de Nicolás Romero, cerca del Panteón San Rafael, en lo alto de una piedra, se cuenta que el diablo se sentaba todos los días y desde aquella vista podía ver a toda la gente del pueblo, seleccionando las almas de sus víctimas, quienes no tenían escapatoria, y al ser seleccionadas, eran obligadas con la misma fuerza del diablo que las dirigía al Panteón San Rafael, donde una vez adentro, eran llevadas directo al infierno. Desesperados, la gente intentó derribar la piedra, pero todos los intentos fueron inútiles. Entonces fue llamado un sacerdote, quien colocó una cruz en aquella piedra, y desde entonces el diablo dejó de aparecer. Pero aún a altas horas de la noche, se dice que una sombra persigue a todas aquellas personas que transitan por el lugar. La cueva del Cerro Jorobado. En los tiempos de la Revolución Mexicana, en el pueblo de San Mateo Xoloc, existía una pequeña familia conformada únicamente por el padre, la madre y el hijo. Este último, quien era brutalmente golpeado por su padre constantemente. Un día, y como de costumbre, padre e hijo subieron al Cerro del Jorobado para recolectar plantas silvestres o cazar animales. Pero por alguna razón, aquel día el padre decidió castigar a su hijo de manera atroz, encerrándolo en una cueva del cerro, colocando una gran piedra para que el niño no pudiera salir. Pero por fortuna, el pequeño pudo escapar. Cuando su padre volvió para liberarlo de su cruel castigo, este no lo encontró, entrando a la cueva para buscarlo, justo cuando la cueva fue cerrada por la misma piedra. Pero a diferencia de su hijo, este terrible padre no pudo escapar, muriendo de hambre dentro de la cueva, y arrepentido por haber encerrado a su hijo. Dice que desde entonces, el alma de aquel despreciable padre no descansa en paz, escuchándose aún en la actualidad sus gritos de angustia y sufrimiento. ¿Sabías que existe una teoría que dice que el verdadero árbol de la Noche Triste está en Naucalpan y no en Tacuba? La Noche Triste es uno de los episodios que marcaron la historia de la conquista y de la caída de Tenochtitlán. El 30 de junio de 1520 por la noche, Cortés intentó huir de Tenochtitlán junto a sus hombres. El pueblo tenochca estaba furioso ya que Pedro de Alvarado atacó y mató varios tenochcas en la celebración del Toscal. Cortés intentó huir mientras el pueblo de Tenochtitlán enterraba a su tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, y perdió la vida el 29 de junio al intentar apaciguar al pueblo de Tenochtitlán, al mismo tiempo que Cuitláhuac era nombrado tlatoani. Sin embargo, los españoles fueron sorprendidos y Cortés perdió gran parte de su ejército, pero pudiendo escapar con algunos de sus hombres aún con vida, refugiándose en Otoncapulco, actualmente conocido como Los Remedios, donde según el investigador Ricardo Poeri, ocurrió verdaderamente el episodio de la Noche Triste, en la que se cuenta Cortés lloró su derrota al lado de un árbol de ahuehuete, y que según Poeri, este árbol realmente está en Naucalpan, pues sería ilógico pensar que los españoles se resguardaran en Tacuba, muy cerca de la gran capital mexica, sabiendo que los tenochcas los querían sin vida. Incluso se ha identificado este árbol en el predio de una familia de la zona. Al ser estudiado, se estimó una edad de al menos 700 años,
por lo que para el episodio de la Noche Triste tendría unos 200 años, aunque teniendo, según dicen, un tamaño no muy considerable para llamar la atención de Cortés. Tras refugiarse un par de días en la zona, atacaría a un pueblo cercano de manera brutal. Pero esta historia te la contaremos en el siguiente video. Allá por los primeros días de mayo de 1974, 17 años después de que Pedro Infante falleció al accidentarse con su avioneta en Mérida, Yucatán, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, apareció un hombre que decía ser el mismo Pedro Infante. Este supuesto Pedrito argumentaba que aquel que había muerto en el accidente era su doble, y que las productoras usaron esa excusa para dejar de pagarle. Medio pelonchas y sin poder cantar por supuestamente estar enfermo de la garganta, la noticia de la resurrección de Pedro Infante recorrió rápidamente todo el país, llegando a los oídos de María Luis de León y Ángel Infante, viuda y hermano de Pedro Infante respectivamente, denunciando al supuesto Pedro ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Así descubrieron que el supuesto Pedro se llamaba Rosalío Huerta Domínguez y llevaba ya algún tiempo diciendo que era el original ídolo del pueblo. Y aunque no fue sentenciado, su historia no logró vivir 100 años. Allá por las faldas de los volcanes en Amecameca, existe un pequeño poblado llamado Tlamacas, al cual un día llegó Juan Ruiz, un hombre de escasos recursos que se dice, por azares del destino, llegó a una cañada donde se aparecía el mismísimo diablo, y Juan Ruiz se encontró con él, firmando un pacto de sangre, con el cual el diablo prometió sacar de la pobreza al desdichado de Ruiz, y lo cumplió. Pues tiempo después se dice que constantemente un hombre muy elegante visitaba la casa de Juan, escuchándose cómo éste descargaba dinero, pero el mismo Juan con el tiempo se arrepintió, contándole a sus familiares sobre lo sucedido, y todos juntos corrieron a buscar al diablo por la cañada donde había pactado con el diablo, armados de ceras, palmas y agua bendita, pues se descubrió que la familia también estaba dentro del trato. Pero justo cuando estuvieron cerca de enfrentarse al demonio, apareció una nube negra que cubrió el camino, mirando al diablo mucho más lejos, llegando hasta una cueva donde había un letrero escrito con sangre que decía: aquí, en esta cueva, se da de alta a Juan Ruiz. La familia volvió al pueblo resignada, y con el tiempo, Juan Ruiz volvió a ser muy pobre. Con el pasar del tiempo, un día el puente que atravesaba el río de la Verdura se desplomó justo cuando varios niños cruzaban sobre él. Pero solo 2 de ellos, quienes eran hijos de Juan Ruiz, fueron arrastrados por la corriente, pudiendo recuperarlos. Pero desde entonces, se dice que los descendientes de Juan Ruiz han perdido la vida de manera trágica, por culpa de su pacto con el diablo. Antes de que existiera el sol y la luna, todo era oscuridad, hasta que en algún momento, los dioses se reunieron en Teotihuacán. ¿Quién traerá la luz al mundo?, se preguntaban, a lo que Tecusitecatl, un dios bello y fuerte, se ofreció. ¿Quién más?, preguntaron, pero nadie se atrevió a ofrecerse. Temerosos, los dioses señalaron a Nanahuatzin, un dios feo y callado, quien tranquilamente aceptó. Tecusitecatl y Nanahuatzin comenzaron a preparar sus ofrendas, mientras los dioses preparaban el fuego de la roca divina. Tecusitecatl ofrendó plumas de quetzal, oro, espinas de jade, copal y sangre de coral, obtenida por espinas de obsidiana. Por su parte, Nanahuatzin ofreció cañas verdes, plantas medicinales, ocote, espinas de maguey y la sangre pura que emanaba de sí. Cada uno hizo penitencia en los montes que le construyeron los dioses, lo que hoy son conocidos como las pirámides del sol y la luna, y al concluir el periodo de ayuno, regaron sus ofrendas en la tierra, y a la medianoche se adornaron y vistieron. A Tecusitecatl le obsequiaron un tocado de plumas de garza, y a Nanahuatzin le regalaron un tocado de papel. Los dioses comenzaron a reunirse alrededor del fuego divino, y en medio colocaron a Tecusitecatl y a Nanahuatzin, ordenándole a Tecusitecatl que se arrojara al fuego. Este obedeció con premura, pero al sentir el ardor del fuego, no lo pudo resistir y retrocedió. Lo intentó 1, 2, 3, 4 veces más y no fue capaz de lanzarse a las llamas. Desesperados, los dioses le ordenaron a Nanahuatzin que se adentrara en las llamas, y este se arrojó decidido, mientras Tecusitecatl, avergonzado de su temor, se lanzó a las llamas. Los dioses comenzaron a esperar, y de un momento a otro, por el oriente pintado de rojo, apareció Nanahuatzin, transformado en el sol. Tiempo después, Tecusitecatl apareció brillando con igual intensidad, pero los dioses se preguntaban, ¿qué hacer con 2 soles? A lo que Quetzalcóatl lanzó un conejo contra el segundo sol, el cual perdió su brillo.
transformándose en la luna.